respuesta dice algo muy positivo de España, aunque parezca que no. El valor principal es que tú te conviertas en una persona que tenga aspiraciones en la vida y que saque un provecho. Hoy en día podemos ser críticos con el papel del profesor. Bueno, el profesor transmite emociones que no puede transmitir una máquina. ¿Qué facilidades te da tu disciplina para poder avanzar y para poder hacer algo distinto o intentar mejorar lo que ya hay? ¿Cuánto influye un profesor en que un alumno ame o deteste un idioma, por ejemplo? Cada persona que vive en Serbia o vive en Rumanía es capaz de hablar entre 5 y 6 idiomas. ¿Por qué? Por supervivencia pura. Springsteen es un tío que toca todos los géneros posibles que hay en la música tradicional y moderna de Estados Unidos, toca muchos palos y es una puerta de entrada al resto de estilos que me interesan hoy en día. Experiencias Inspira. En Experiencias Inspira, hoy tenemos el placer de contar con Moisés, todo el mundo lo conoceréis, en Manzanares y seguramente también fuera de la comarca. Y estamos muy contentos, la verdad, de contar hoy con él y que nos hable un poquito de lo que hace, aunque todos lo conocemos, más de su persona, porque Experiencias Inspiras es eso. Intentar conocer todo el talento que hay en Manzanares, en la comarca, y además hoy estrena nuestras Experiencias Inspiras. Hola, Moisés. Hola, buenas tardes. Pues nada, un placer también estar aquí con vosotros. Siempre me ha atraído mucho el mundo del podcasting. De hecho, es algo que hago regularmente, todos los días, y a algunos se va cansando un poco de la información que te van transmitiendo y prefieres seleccionarla tú mismo. También siempre es aprendizaje, que eso es algo que no debe detenerse nunca. Así que muchas gracias, de verdad. ¿Quién es Moisés más allá de los títulos y de la profesión? Cuéntanos un poquito. Pues hablabas de talento y yo a Moisés lo definiría como alguien trabajador. O sea, yo soy alguien que ha vivido siempre rodeado de gente que ha trabajado muy duro, de familia y de amigos. He conseguido rodearme de ese tipo de gente que nunca para de realizar cosas nuevas, sobre todo de tener esa mentalidad en la que por mucho que sepas o entiendas sobre un tema, nunca sabes lo suficiente. Entonces todo eso es una ética de trabajo y una curva de aprendizaje que parece infinita y que al final es lo que motiva a una persona como yo a hacer las cosas que hago. También cierto perfeccionismo, si se le puede decir así, pero sobre todo ese aprendizaje y esa capacidad de trabajo. Estáis ante una persona que siempre intenta tirar por ese camino. ¿Y siempre quisiste enseñar o eso salió después con tu evolución? Pues es algo que yo descubro durante mi segundo o tercer año de carrera, porque claro, uno de pequeño siempre tiene sus ilusiones. Creo que una persona que no es conformista como lo puedo ser yo, siempre tiene una ilusión distinta. Entonces, claro, de pequeño tú quieres ser algo, aspiras a lo que cada generación quiera conseguir. Igual en ciertas generaciones más adultas la aspiración era, no sé, pertenecer al cuerpo de bomberos, policía, etcétera. En la siguiente generación, que es por ejemplo la mía, ya empiezas a aspirar a querer ser futbolista o algo reconocido. Después vinieron otras cosas, generaciones de unos 20, 30 años que quisieron ser youtuber. En mi caso, pues de pequeño crees que quieres ser algo, que es esa ilusión que tú tienes, pero luego, claro, viene la realidad, viene el instituto, viene también la época de bachiller en la que tienes que decidir a dónde quieres ir. Bachiller es muy importante porque tienes que decidir si lo quieres hacer o no, entonces ahí empiezas a dibujar otras cosas. A mí me encanta la comunicación, me gusta mucho la música, me encanta escribir, escribo música y escribo también sobre opinión, entonces una de mis ilusiones era estudiar periodismo, pero por diferentes motivos decido no hacerlo. Prefiero centrarme más en los idiomas, que también era una llave para acceder al tema de... porque estudias filología y en filología se te enseña a ser un experto en lenguas. Entonces es una vía más para poder llegar a ser periodista. Para ganar algo de dinero yo me doy cuenta de que puedo dar clases particulares. Veo que se obtienen ciertos resultados y que no son solo esos resultados académicos lo importante, y decido empezar a emprender una carrera como profesor que me satisface por completo por varios motivos que podríamos hablar. Y entonces viene la academia. En la academia a mí me sorprende muchísimo la forma de enseñar, sobre todo la diferencia, ¿no? Los
niños y no tan niños que acuden allí, cocinan, ven películas en el idioma extranjero, salen a la calle, se les hace que, por ejemplo, vayan a comprar una barra de pan, súper importante, y que puedan practicar ese inglés. ¿Estamos enseñando mal o en España? ¿Qué es lo que puede diferenciar este método tan alternativo que tú utilizas respecto de los habituales? Vale, si cogemos esa dicotomía que hablábamos entre talento y trabajo, me vuelvo a quedar con lo segundo. Es decir, no es que se enseñe mal porque no tengamos talento ni tengamos capacidades. La capacidad principal que necesitas es la observación y querer seguir aprendiendo. Es decir, yo veo una vía abierta cuando antes daba clases en casa, como todo el mundo hemos empezado, pero sobre todo cuando abro la academia veo una vía abierta. ¿Qué facilidades te da tu disciplina para poder avanzar y para poder hacer algo distinto o intentar mejorar lo que ya hay? Y digo, vale, en inglés es relativamente fácil ser creativo porque es utilizar un idioma, utilizar una lengua. Nosotros utilizamos la comunicación y la lengua para prácticamente todo. Entonces, claro, yo empecé a ver cómo, pues si aspirabas a un nivel intermedio de inglés tenías determinados topics, determinados temas sobre los que hablar, en inglés avanzado igual pero con otras características. Y analizas un libro del colegio de toda la vida o del instituto de toda la vida y empiezas a ver cómo hay temas que a cualquier persona le pueden atraer y que puedes utilizarlos en el día a día. Comunicarte con amigos, hablar de tu tiempo libre, experiencias, si te metes en niveles más avanzados, por ejemplo, criticar, pues no sé, qué establecimiento, como por ejemplo un supermercado, no cumple con las normativas medioambientales que ellos te están diciendo que sí que cumplen. O sea, todo ese tipo de análisis tú lo puedes hacer desde la perspectiva del idioma. Entonces, es fácil, es relativamente fácil adaptarte a ello. No me considero un revolucionario para nada, pero hay que observarlo y saber cómo puedes adaptar ese tipo de estructuración de clases o ese tipo de funcionamiento de una experiencia de una clase a algo que se pueda adaptar a todo el mundo, que sea ameno, que sea divertido y sobre todo que se le vea una utilidad práctica. Claro, y en Inspira nos gusta hablar de las emociones y a lo mejor, pues efectivamente, eso viene ligado también a la enseñanza, porque no sé si estarás de acuerdo con nosotros qué ocurre cuando efectivamente si puedes adquirir más o menos conocimientos o incluso gustarte más o menos un idioma que estés practicando si efectivamente muestras tus emociones y te ves, como dices tú, en el día a día utilizando esa herramienta, el inglés, pues para eso, para el día a día o para expresar también tus emociones, ¿no? ¿Tú notas que los alumnos efectivamente así pues ¿no? A lo mejor se expresan mucho mejor que de otra forma un poquito más ordinaria? Sí, por suerte también basamos mucho lo que nosotros estamos haciendo en la academia, en Crossroads School. Está muy basado en adquirir un nivel de competencia de la lengua. En este caso, la mayoría de nuestros alumnos vienen para inglés. Entonces, claro, adquirir ese nivel de competencia lo que te exige es que tú tengas un nivel en el idioma. Entonces, claro, es mucho más abierto que aprobar un examen simplemente. Los mismos exámenes de nivel, no menciono ninguna marca ni ninguna categoría porque todos son un poco iguales. Lo que te intentan buscar es tu competencia en ese idioma. Entonces, claro, las clases, las lecciones que tú impartes pueden ser mucho más abiertas. Puedes apelar a esa emoción, puedes apelar a esa realidad a la que tú te vas a enfrentar. Incluso se tiene muy en cuenta, aunque sean pequeñas, pero las diferencias que tenemos, pues no sé, los hablantes de inglés que vivimos en España con los hablantes en inglés que viven en el contexto material y físico de Estados Unidos o el contexto material y físico que hay en países, por ejemplo, de África o de Asia. O sea, tú puedes apelar a esas emociones perfectamente y hacer que cada uno se exprese con el contexto y el ambiente en el que están viviendo. También hay que saber captarlo, por supuesto, pero por lo menos en un país de la idiosincrasia de España es fácil que esas emociones jueguen un papel importante. Claro, porque ¿cuánto influye un profesor en que un alumno ame o deteste un idioma, por ejemplo? Bueno, aquí podríamos ser críticos con
el avance de las tecnologías, por ejemplo. Yo, una cosa que sí que noto cada vez más es que se nos intenta conducir hacia disciplinas más científicas en todo momento, tanto a los alumnos como incluso al profesorado. Eso, queramos que no, contamina otros aspectos. Es decir, si le damos más importancia a las ciencias exactas, le estamos quitando mucha más importancia a las asignaturas de perdón, más de carácter creativo o de carácter emocional, como puede ser las artísticas, la educación física, en este caso en cierto punto los idiomas también. Pero esto no solo implica que las asignaturas bajen en nivel, sino que los profesores también nos adaptamos a algo mucho más mecánico. Claro, hay labores que el día de mañana, queramos o no, no podemos ir en contra de los tiempos, las hará una máquina y las hará un robot. Hoy en día podemos ser críticos con el papel del profesor. Bueno, el profesor transmite emociones que no puede transmitir una máquina, sobre todo en asignaturas pues más emocionales, más personales, más humanistas, por así llamarlo, como puede ser el inglés. El día de mañana lo podrá hacer una máquina igual y nos olvidaremos del papel del profesor. El papel del profesor creo que tiene que ser más a como lo trabajamos en países, por ejemplo, como Estados Unidos. El profesor es un guía, es una inspiración que tú tienes, es un líder que te ayuda a avanzar y que va a ir de la mano contigo en tu progreso, siempre teniendo en cuenta lo que nosotros éramos en otro contexto generacional y teniendo en cuenta que también fuimos niños y también fuimos adolescentes. Es mejor ser un guía que alguien que solo imparte. Tienes que ser alguien que emocionalmente conecte con los alumnos, o al menos es así como yo creo que las cosas están funcionando. Mucho profesorado se está adaptando a esto, no solo nosotros. Claro, yo me acuerdo aquí, y si escucha el podcast, que lo hará seguramente, de mi profesora desde chiquitina, de Graciela y su mamá, que efectivamente hacían lo que tú haces, ¿no? Ahora con los alumnos. Hay canciones que me sé la letra, pero porque las escuchaba en British School y nos las inculcaban y nos las ponían, y películas, y esa forma de ver noticias ahora actuales y poder comentar esas noticias actuales en el idioma, y un poco trascender más allá de la gramática y poder efectivamente practicarlo en el día a día y hablar un poquito más en inglés, pero ¿por qué en España cuesta tanto a veces hablar en inglés? Se entiende muy bien, pero cuesta hablarlo. ¿Por qué crees tú que es eso? Bueno, quizás la respuesta os sorprenda. La respuesta dice algo muy positivo de España, aunque parezca que no. El español es la segunda lengua internacional, es la segunda más importante. El país referencia actualmente, no sé cuánto pueda llegar a durar, pero socioeconómicamente o sociopolíticamente hablando son los Estados Unidos de América. Estados Unidos es el país con mayor número de hablantes de español de todo el planeta. Es decir, no estamos hablando de una tontería. El español, nuestro idioma, aparte de ser una lengua muy popular y muy extendida, históricamente es la más fuerte que existe, porque tiene unas reglas desde hace más años, etcétera. ¿Qué pasa? Que aunque parezca mentira, nosotros en países como España no necesitamos otra lengua para sobrevivir, y cuando salimos cada vez menos. Entonces tenemos un pequeño hándicap que yo he podido experimentar en primera persona que no tienen en otros países. Yo no me gusta tampoco comparar la realidad socioeconómica de cada territorio, porque yo no le he preguntado a gente de Bielorrusia o a gente de Somalia cuál es el estilo correcto de vida, si el suyo o el mío. Pero si hablamos en el avance socioeconómico o sociopolítico que tenemos en el planeta hoy en día, te puedo poner ejemplos de países que yo he experimentado como Lituania, Polonia, Serbia. Son países que en lo que consideramos social y económicamente el progreso van algo por detrás de España. Vulgarmente solemos compararlo con la España de los principios de los 90. Cuando tú vas a esos países donde igual la educación todavía no ha avanzado tanto, o en la educación en idiomas y demás, ves que cada persona que vive en Serbia o vive en Rumanía es capaz de hablar entre 5 y 6 idiomas. ¿Por qué? Por supervivencia pura. Porque, por ejemplo, un niño pequeño que se ha educado en España viendo las típicas series que hemos visto todos, ahora es La Patrulla Canina, Doraemon en sus años, Dragon Ball, me da un poco igual. Tú has nacido y has crecido viendo estas series en español, porque no ha sido rentable traducir al español. Lo vas a vender a toda Hispanoamérica, lo vas a vender a muchos lugares del planeta. Pero cuando viene, por ejemplo, vamos a poner en idioma serbio, solo lo vas a poder vender a 1 millón de personas. Entonces tú vives en Belgrado y ves los capítulos de tu serie favorita en inglés y con traducción en subtítulos en el idioma local. Entonces
hay cosas que a nosotros, por ejemplo la expresión, nos cuesta muchísimo más, porque es verdad que ahora academias como puede ser el ejemplo nuestro, estamos haciendo una labor de encauzar todo esto, incluso los colegios y institutos obligatorios también lo están haciendo, pero es muy difícil porque no es un continuo de 24 horas tomando esto. Lo empezamos a coger y a adquirir cierto nivel a partir de los 12 o 13 años, cuando nuestras capacidades lingüísticas ya están desarrolladas por completo. Entonces, viajar es muy importante. Y en Crossroads se viaja mucho, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puede aprender un alumno cuando viaja afuera, desde tu punto de vista? Bueno, nosotros arrancamos con esto en 2020, año que tuvimos que cancelarlo, lógicamente por motivos obvios, por la pandemia, y nada, no pudimos retomarlo hasta el año 2023. Entonces, bueno, nosotros lo que planteamos no es el típico viaje de estudios. Como academia privada, nosotros nos ofrecían planes y paquetes en los que iba incluido pues estancias educativas, sobre todo relacionadas con tomar clases de inglés en el extranjero y aparte algunas actividades programadas, pero yo veía que esto implicaba mucha restricción, mucha limitación, ¿no? Mucha limitación, sobre todo porque nosotros siempre lo planteamos como un viaje con varios ingredientes. Los principales son una experiencia cultural, sobre todo para relacionarte más con la cultura, tradiciones y mezclarte con todo lo que es propio de cada territorio que visitamos. Por otro lado, una experiencia de aprendizaje un poco extraacadémico, es decir, yo no voy a llevarte, por ejemplo, a Dublín o a Nueva York a trabajar estructuras de gramática en inglés. Voy a llevarte para que tú experimentes cómo hacer las compras en el idioma nativo, claro, o para que puedas preguntarle a alguien dónde encontrar alguna localización. También para que tú aprendas las diferencias que hay, por mucho que nos podamos parecer entre territorios. Por ahora hemos viajado a destinos occidentales, nos parecemos mucho prácticamente en todo, pero hay algunas cosas que a la gente nos cuesta entender porque son distintas en esos países, o las diferencias que tienen entre las tradiciones también, o las diferencias que podemos encontrar en cómo tomarte costumbres del día a día. Claro, y seguro que habréis tenido un montón de experiencias y de vivencias. ¿Alguna que recuerdes con especial cariño? Vale, hay muchas, porque bueno, hacemos una cosa que se llama la Time Capsule, que es como una cápsula del tiempo cada vez que volvemos de un viaje, y consiste pues en guardar momentos que han ocurrido, incluso los más absurdos que puedas creer, para luego rememorarlos con los años. Tenemos a un chico, Héctor, que ha tenido la suerte de poder venir a los 4 viajes, y claro, pues recordarlo con personas como él, además es adolescente, que ha evolucionado mucho, pues tienes muchas. Pero, por ejemplo, si me tengo que quedar con algo así a bote pronto, es que logramos cruzar el charco y poder viajar a Estados Unidos, que era como una especie de... Yo como formador creo que es importante que todos los años sacar algo de mi tiempo de trabajo para poder viajar por lugares, sobre todo de lengua inglesa, para también adquirir conocimientos que pueda comunicar en clase. Claro. Entonces, claro, como anécdota a destacar, pues mejor momento, pues haber viajado a Nueva York con un grupo de, en su mayoría adolescentes, había también algún que otro adulto de nuestros alumnos, y poder decir que un centro pequeño que no tiene aspiraciones a crecer mucho más en el sentido influencia, sobre todo económica y como negocio, sino lo que tenemos, pues conseguir plantarte ahí, eso solo algo al alcance de centros muy grandes y con mucho poder adquisitivo. Entonces, pues ahí dimos ese paso. También hemos hecho alguna variación. Este año no hemos ido a un país de habla nativa en inglés, que es otro cambio para que se vea también diferentes puntos de vista. Pero si me tengo que quedar con algo, sería haber conseguido plantarnos allí en Nueva York con un grupo de personas. Y sobre todo los recuerdos que quedan en los alumnos, que me imagino que será un antes y un después también en sus vidas. Así que eso es maravilloso. Pero a Moisés lo conocemos como profesor de inglés, ¿no? Pero también la música forma parte de tu vida. ¿Cómo llegaste a ella? Bueno, la música está ahí siempre, eso es un hecho para todo el mundo. Tengo la suerte de ser una de las últimas generaciones que supo disfrutar con el entretenimiento que existió más durante el siglo XX. Claro, igual me oyen mis abuelos
que estén donde estén, o mis abuelos, y dicen, la música no era un entretenimiento, era otro contexto. Pero bueno, en el mío, cuando yo era pequeño o era adolescente, no teníamos tanto acceso a videoconsolas, ni a internet, ni a ese tipo de entretenimiento más tecnológico. La única tecnología era la música. Entonces, todavía en pueblos como Manzanares quedaba algún rescoldo de lo que eran las tribus urbanas o algo parecido. Al final, eres adolescente, empiezas a cambiar tus amistades y tus amistades empiezan a acercarse a lo que a ti te llama más la atención musicalmente hablando. Yo tengo un par de iluminaciones en mi vida, y en el caso de la música, por supuesto que las hay. Yo tengo un tío ya falleció muy joven, que era amante del rock and roll. A mi padre también le gustaba, pero a mi padre pues le gustan cosas mucho más clásicas. Yo siempre he ido un poco a contracorriente con todo. Entonces, claro, si tu contexto es el de escuchar lo que hay de moda en la música, tú intentas un poco ir a contracorriente. Mi tío era un amante del rock and roll, pero por circunstancias familiares mi tío se aparta de la familia y empieza a llevar un estilo de vida en el que la familia no tenía participación, y a mí los recuerdos que tengo de pequeño de él eran mitológicos, por así decirlo, del rock and roll, de poner vinilos en casa, etcétera, etcétera. Por otras circunstancias de la vida, mi tío vuelve a la familia y se convierte, cuando yo entro en la adolescencia, en mi mejor amigo. Reconduce todas sus situaciones personales y como adolescente es un poco mi referencia en el entretenimiento. No mi mentor, pero sí, porque están mis padres por delante, pero sí se convierte un poco en mi referencia a la que aspirar en algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de la música, empezamos a compartir y empiezas a tener amigos que tienen las mismas inquietudes que tú. Yo empiezo, como todo, vamos a llamarlo, toda persona que va a contracorriente, empiezo con el rock and roll, por supuesto. Te radicalizas con algunas cosas, sobre todo cuando eres adolescente, pero también tengo iluminación por los anuncios de televisión y por aquel programa que recordaréis que se llamaba Música Así. Hombre, claro. Ahora los programas de música son solo hacemos versiones de otros artistas y no hay música original. Aquel sí, era un muy buen programa. Entonces yo veo que aparece, en torno, no recuerdo, el año 1995-96, aparece pues Bruce Springsteen, que para mí es, pues no te diría ídolo porque al final, pero sí una referencia para prácticamente todo, y empiezo a conectar con todo su estilo de vida. ¿Qué pasa? Que Springsteen es un tío que toca todos los géneros posibles que hay en la música tradicional y moderna de Estados Unidos, toca muchos palos y es una puerta de entrada al resto de estilos que me interesan hoy en día. Prácticamente todos los que lleven alguna guitarra, bajo o batería entran un poco. ¿Y qué canción te define mejor? ¿O te emociona más? Muy buena pregunta. Vale, lógicamente tendría que elegir a Springsteen. Entonces, hay una canción, puedo hablar de dos canciones, si me lo permitís. Claro. Hay una suya que se llama Thunder Road, de hecho la llevo aquí, llevo tatuada el título. Como en plagio ahí. Puño y letra, sí. Y bueno, es un poco más las dos etapas de la vida, sobre todo de una persona como yo. Thunder Road es una canción que habla sobre las ilusiones que tienes cuando eres joven y eres adolescente, y esa vía de escape que tienes gracias a esas ilusiones que has encontrado o que crees que vas a encontrar. Es decir, un poco una canción muy representativa de lo que es el rock and roll. Quieres huir de donde vives, quieres huir de la vida que consideras que es mediocre del resto de personas trabajadoras de tu zona. Lo único que quieres es quemar gasolina en tu coche que has comprado con 16 años, bueno, con 18 en España, y tocar rock and roll y ganarte así la vida. Es un poco esas ilusiones, encontrar el amor de tu vida joven, casarte y pasarlo bien con ella. Y por otro lado, la canción de madurez para mí es de otro artista, también la llevo tatuada, que es de Cody Johnson, es un artista de country, se llama Dirt Cheap, y trata sobre lo que empieza a ocurrirte en la vida, o es un sentimiento, la canción va de algo muy concreto que te ocurre pues, a partir de los 35 años, una vez que tú has formado tu familia. Además es un episodio que ocurrió en el contexto de mis padres y hermanas. La canción trata sobre un matrimonio anciano, que posee un pequeño territorio, una casita de campo con pocos animales, y un territorio pequeño. Entonces viene una multinacional que quiere construir
algo que ellos venden que es bueno para la gente, que es una planta relacionada con la ecología, por ejemplo energía solar. Y llegan intentando pues especular y arrebatarle ese territorio a esa familia. Como no pueden comprarles con dinero, empiezan a hacerles pues pruebas para que la familia decida irse, en plan pues putadas, hablando mal. Sí, sí. Y la canción trata de por qué esa familia no quiere vender ni irse de ese territorio. Porque lucha por lo que entiende que es su... Eso es. Hablan de, bueno, de las hijas. Yo tengo 3 hermanas. De las raíces, ¿no? De las raíces, de que es más importante el recuerdo de mi hija pequeña jugando en ese columpio, que siempre que viene al pueblo llama y organiza una fiesta allí para que estemos todos juntos. Y una parte que yo cuando la escuché por primera vez me rompió por completo fue que... Y tengo a mi perro de 14 años enterrado debajo de aquel árbol. Cuando salió esa canción, a nosotros nos ocurrió exactamente lo mismo. Entonces, es un poco la definición de la madurez que vas adquiriendo y de las cosas importantes con las que te quieres quedar en la vida. Efectivamente, el sentirte en un momento dado representado e identificado, lo que hablamos con la emoción que sentiste en un momento. Uh-huh. ¿Qué te da? Entonces, ¿qué podrías decir? ¿Qué diferencia o qué es lo que te da la enseñanza o la música a diferencia de la enseñanza? ¿Qué te nutre de la música y qué te nutre de la enseñanza? La enseñanza a veces tienes que jugar un poco a ser actor. Puede sonar paradójico porque actuar en la música es actuar, es hacer de actor, pero la enseñanza a veces tienes que hacer un poco de actor. Porque igual estás un poco más encorsetado. Mi filosofía en la enseñanza no es esa, lógicamente, pero a veces lógicamente te tienes que ajustarte a los contenidos y algunas veces fingir cosas que no apoyas. Por ejemplo, yo todo el lenguaje adolescente me lo tengo que aprender cada año. El coloquial para poder, el 6-7, etcétera, para poder comunicarme mejor con ellos. Tuve que hacer el ejercicio, yo estaba totalmente en contra de perder tu tiempo jugando a videojuegos o de que tus ídolos sean jugadores profesionales de videojuegos. Entonces es algo que para mí lo veo como algo que te encorseta porque parece que tienes que actuar para entrarle por el ojo a tu alumno. Ya. Yo en su día decidí, también, claro, es un aprendizaje. Yo dije, vale, es que, espérate Moisés, que para mí es absurdo que tú sigas a una persona, que tu ídolo sea una persona que se sienta y empieza a jugar a videojuegos. Esa persona tiene un talento, tiene una preparación, tiene un entrenamiento y tiene una habilidad. Claro. Seguramente mi padre, cuando yo pensaba que mi ídolo era un tío que le daba patadas al balón, pensaba lo mismo sobre mí. Entonces, claro, ahí vas teniendo ciertas restricciones en la enseñanza a las que te tienes que adaptar y aprender, porque tú no puedes hacer que el mundo gire, tienes que aprender a girar con el mundo y cambiar cosas a partir de ahí. La música para mí es mucho más libertad de expresar lo que... A ver, la música en sí es libertad siempre, libertad, porque puedes pura. Crear lo que quieras o tienes un mundo muy abierto para escuchar lo que tú quieras y lo que te guste o lo que te dé la gana en cada momento. Pero en mi caso, por ejemplo, sí que es la música es... A mí me gusta mucho la música country, mucho más que el rock and roll. Una gran diferencia que tiene entre las dos es que la música country trata sobre los valores adultos, sobre todo. Entonces, claro, yo por ciertas circunstancias, o quizás porque no es mi estilo, hay ciertos valores adultos que a mí no me gusta expresar mediante la política o mediante otros valores más relacionados con la persona que va creciendo. Me gusta representarlos más con la música. Pues yo tengo valores muy firmes, familiares, por ejemplo, acepto todo porque hay muchos modelos de familia, de pareja, tal, pero mis valores son de respetar a la persona con la que convives para siempre. Si te has enamorado es porque de verdad tienes que aprender también a respetar, o si tienes hijos es porque de verdad los tienes con todas las consecuencias. Entonces este género musical a mí me permite expresar no sé, el orgullo de vivir en tu tierra y no querer abandonarla por muchas cosas malas que tenga. Todo eso es la libertad que yo veo para poder expresar ciertas cosas con la música. Al final la gente se lo puede acabar tomando como una disciplina artística, pero tú realmente estás expresando lo que te conmueve. Exacto, con la música. El talento de Moisés no se queda solo en el inglés y en la música. También jugamos al baloncesto. Sí. ¿Vale? En el Club Baloncesto Manzanares. Así que también, ¿cómo llegaste ahí? Bueno, mi familia es una familia... Aparte de lo obvio, que eres altísimo. Sí, bueno, pues te sorprenderá que soy uno de los más bajitos del equipo. Vale. Y bueno, como decían los mojinos escocíos, soy demasiado perro para trabajar, pero demasiado calvo para el rock and roll. Entonces, en este caso, pues para ser bueno en baloncesto soy bajito,
pero no tengo la habilidad suficiente para jugar en las posiciones de persona bajita. Entonces, bueno, el deporte en mi familia es prácticamente el día a día. Tengo 3 hermanas que, bueno, mucha gente conoce que son profesionales, han sido profesionales del deporte y, bueno, incluso 2 de ellas, una ha jugado al baloncesto en equipos por toda Europa, en Euroligas y tal, y mi hermana Sonia, que ha sido atleta olímpica. Mi hermana Raquel, la pequeña, se ha dedicado profesionalmente al baloncesto, pero actualmente se dedica a la fisioterapia y la preparación de deportistas profesionales. Entonces, claro, yo soy el más mayor. Al final fui el que abrió la puerta, pero no llegó a triunfar. El baloncesto en casa igual está feo como lo voy a comunicar, pero el baloncesto en casa es prácticamente una religión. Mi padre le encantaba el baloncesto desde pequeño, siempre nos ponía partidos, nos resultaba, cuando mis hermanas empezaban a destacar en baloncesto, yo veía unos valores diferentes a los que tienen otros deportes, por varias cosas. Primero, no hay tanto foco mediático, al menos en España, entonces claro, los jugadores se convierten en más solidarios. También hay que decirlo, tiene cierta ventaja con respecto a otros, porque el baloncesto es un deporte en el que hay cambios continuamente. Los jugadores desde pequeños tienen más oportunidad de entrar a cancha y no ser suplentes eternos, como por ejemplo yo cuando jugaba al fútbol llegué alto, pero yo era portero y el que era portero suplente nunca jugaba. Jugadores más mediocres no tenían la oportunidad de poder demostrar lo que sabían hacer. Entonces, claro, el baloncesto nos entró como algo distinto, los valores entre compañeros eran distintos. Y yo llego al deporte desde pequeño practicándolo, se me daba muy bien el fútbol, pero cuando vi el ambiente del baloncesto, y sobre todo, debo decirlo, el Club Baloncesto Manzanares, al que llevo vinculado más de 20 años, por unos motivos u otros, siempre ha creado ese ambiente para que el que no esté a gusto con el deporte o con las compañías acaba yéndose por su propio pie. Claro, entonces entendemos y todo enlaza. Al final los valores que todos tenemos y que tú tienes se intentan inculcar, ¿no? Allá donde estés, tanto en el ámbito profesional de tu academia como en la música, como en el baloncesto en este caso, porque en el club baloncesto también estás con alumnos, bueno, con chicos más jóvenes, entiendo. ¿Y qué valores intentas transmitir ahí? El mismo que intento transmitir como profesor. Para mí el valor principal no es que aprendas mejor inglés si yo te doy inglés, aunque lógicamente tú vienes a la academia para ello. Y tampoco el que juegues al baloncesto mejor que nadie, aunque te voy a presionar para que lo hagas mejor de lo que tú puedes hacerlo. El valor principal es que tú te conviertas en una persona que tenga aspiraciones en la vida y que saque un provecho. Como profesor, mi principal misión es que tú cumplas, por ejemplo, la gran mayoría de nuestros alumnos está entre los 4 y los 20 años. O sea, edad de estudiante, vamos a llamarlo así, o edad en la que te planteas tu presente y futuro laboral. Para mí el mayor triunfo es que tú cumplas los 16, edad hasta la que tú tienes... puedes decidir qué quieres ser laboralmente y que salgas de la ESO o el curso que estés haciendo con las ideas claras de qué formación vas a llevar al año siguiente o de si quieres convertirte en alguien trabajador más. En el baloncesto, la función principal es que los valores de querer mejorar todos los días, querer entrenar y no parar de hacerlo, la capacidad de aprendizaje y ese espíritu de equipo que conlleva un deporte en el que vas a compartir con compañeros, sean los principales valores que tú aprendas al final del día. Desde ahí, todo lo demás se construye solo. Muy bien. En Inspira nos gusta, en Experiencias Inspira nos gusta siempre, supongo que habrás visto los vídeos del inicio cuando empezamos con esta andadura. Nos gusta hacer unas preguntas clásicas. Aquí vamos a ahondar un poquitín más, ¿vale? Así que si te parece, con la ayuda de Nacho, te vamos a hacer unas preguntinas para poder conocerte un poquitín más y concretar más cosas sobre Moisés. Perfecto. Un libro. Recomendaría mi libro favorito y el que debería ser canon es El Quijote, pero voy a recomendar algo mucho más personal, que sería As I Lay Dying. Es un libro americano de William Faulkner, bastante conocido, y bueno, es una especie de western en el que una familia fallece su madre y tienen que trasladar el cadáver de su madre hacia, creo que era Wyoming, la América profunda, durante el siglo XIX.
en un contexto pues bastante turbio, porque bueno, las historias del oeste, las que había mucha ambición para conseguir llegar el primero por la carrera de hacerte rico, millonario o empezar a dominar territorio, es la historia de hermanos que están enfrentados entre ellos, trasladando el cadáver de su madre para darle sepultura. Interesante. Sí, sí, no. Nos lo apuntamos. Es lo que hablamos, que aquí en este espacio conocemos mucho más en profundidad a la gente y nos sorprende gratamente. La verdad es que hoy con Moisés estamos descubriendo un hombre que, bueno, es transgresor, innovador, en fin, no sé, un gran momento. Soy posiblemente ser de las personas que en este espacio y este año haya sido pues eso, pues una gran sorpresa, ¿vale? Y un agradecimiento. Muchas gracias. Bueno, a ver, películas, por ejemplo, una película que te haya inspirado. Vale, por salir un poco de la zona western, hablaré del Rey León. Es una película que para mí, bueno, tiene varios ingredientes. Es la película favorita de mis hermanas cuando eran niñas. A mí me pilló todavía un poco de niño. Es como la película junto a Toy Story que rompió mi inocencia, porque le veo un doble sentido a todas las películas relacionadas un poco con Disney, sobre todo a partir del Rey León. El del Rey León todavía es un poquito inocente, aparte de que me trae muchos recuerdos de la infancia, el tema de... son animales y los animales y la naturaleza es una de mis pasiones. Uno de mis lecturas favoritas en lengua inglesa es Hamlet, y el Rey León es una adaptación de la obra de Shakespeare, con animalitos de Disney y demás, súper monos y súper populares. Y a mí pues me ayudó mucho a entender que, bueno, la importancia que tiene Shakespeare también en la historia y en la historia de la literatura y prácticamente toda la creación audiovisual. Una historia de tradición familiar que podría ocurrir casi en cualquier contexto de la Edad Media o de la Edad Moderna. Y además la aventura es muy chula para que los niños la puedan ver. Claro. Así que me quedaría con el Rey León. Muy bien. Muy bien. La veo todos los años, de hecho. No es mi película favorita, pero todos los años encuentro un Siempre le momento sacas para... algo a las cosas cuando Sí. los ves varias veces. Eso siempre. Siempre. Una banda o un grupo o un cantante, que creo que ya solo Bruce Springsteen puede ser. Sí, queda clarísimo. Queda clarísimo, Sí, ¿verdad? además que, bueno, aparte de que no sé si vino antes el huevo o la gallina, es decir, no sé si me identifico tanto con él porque empecé a adoptar algunas de las... Él es un tío muy discreto, a pesar de ser una de las mayores rockstars de la historia. Es un tío muy discreto, le gusta la vida sencilla, con su familia, vive en su pueblo. Le gusta, no tiene, es una persona que de las únicas estrellas del rock que su única polémica durante más de 60 años de carrera es que una vez le conducieron con un par de le atraparon conduciendo con un par de whiskies. Ya no busques porque no vas a encontrar nada más, es raro en una estrella del rock. Y la capacidad de trabajo que tiene, no sé si hay momentos que yo incluso me he asustado porque tenemos tantas cosas en común que no sé si es magia o ha ocurrido así y al final por eso me identifico tanto, o porque yo he ido copiando algunos de sus métodos de metodologías para afrontar cada circunstancia de la vida, que al final le veo a una persona casi como un alma gemela sin conocerle, lógicamente. Entonces me inspira en todo y me gusta su música. El tío, aparte de tener talento, lo ha conseguido todo con esa mentalidad de clase trabajadora que, como él dice, nunca he pisado una fábrica, no he tenido otro trabajo que no sea ser músico profesional, y sin embargo es el tío que canta mejor sobre la gente sencilla. Muy bien. O sea que podría ser la persona que te ha inspirado en la vida o... En muchas cosas menos trascendentales o más emocionales sí, pero aquí yo tengo que hablar sobre todo de mis padres y por supuesto de mis hermanas. Mis padres para mí son la referencia en todo, son dos personas que yo no sé sacarles ningún error ni ningún defecto, los tienen como todo el mundo, pero los reconocemos cuando mis padres llevan juntos desde que tenían 10 años. Y su principal prioridad es sus hijos por delante y ellos
más importante todavía el uno para el otro. Están recién jubilados, por tanto están viviendo ahora la vida La como vida se han plena. merecido, les estamos devolviendo Muy bien. todo lo que ellos nos han dado. Y me han inculcado todo, o sea, y me han permitido todo. Yo, por ejemplo, cuando era adolescente, una de las cosas que suelo, no sé, cuando converso con adultos, yo no tengo hijos todavía, pero que me gustó mucho de mis padres es que cuando yo era adolescente, a mí me advertían de los peligros que tenía la vida, pero nunca jamás me prohibieron nada. O sea, esa capacidad de conversar con tu hijo, que es muy complicada, mis padres fueron capaces de tenerla por bandera, y yo, sabiendo los peligros que había, creo que fue mucho Vivir más la efectivo experiencia. que prohibirme cosas. Vivir la experiencia, claro. Exacto. Algo que todo el mundo debería aprender. Creo que todo el mundo debería aprender a tener capacidad de aprender de verdad. Es decir, yo veo que actualmente, con tanto título, tanto certificado, estamos ante generaciones que a bote pronto me salen uno de cada 100 personas, al menos en Manzanares, que no ha estudiado algo. Gente, vamos a poner, menor de 35 o 40 años. Nos limitamos mucho al tema de que he estudiado mucho y me he formado mucho, y sin embargo, no, como he aprendido mucho, no se me enseña tanto un punto de vista crítico. Esto se está acelerando y aumentando mucho más por culpa de cómo nos tomamos nuestra interacción con las redes sociales. El algoritmo es el algoritmo. Al final, si no tenemos un pensamiento crítico con todo lo que leemos, el algoritmo nos va a provocar más a que solo leamos y aprendamos lo que nosotros queremos oír. Y hay que estar abierto. Yo veo a mucha gente que, por ejemplo, pues no sé, su ideología me gusta mucho y me parece muy bien, pero nunca se abren, ven como una especie de traición abrirte a seguir aprendiendo sobre lo que es contrario a ti. No sé, imagínate que tú eres una persona muy beligerante, que vas buscando enemigos por todos lados. ¿Cómo vas a atacar a tu enemigo sin conocerle? Creo que es importante seguir aprendiendo y tener esa capacidad de qué me puedo encontrar en el otro lado, y siempre dudar de lo que te explican, aunque sea una ciencia exacta. O sea, cuestionar todo, ¿no? Es decir, un poco cuestionarlo todo en la vida. Es decir, vamos a ver si realmente es así todo. Sí, pero me gusta para más, llegar a tus conclusiones. me gusta mucho más un cuestionamiento que te lleve a tus propias conclusiones. Hay gente que cuestiona pues para, no sé, derrocar un sistema, o para ir en contra de otra gente, o simplemente para hacer daño. Pero creo que está bien cuestionar para seguir avanzando, lógicamente. Muy bien. ¿Y una vida plena para ti? Esa palabra, plena, vida plena. Yo puedo considerar que la tengo, porque me dedico a lo que quiero. Creo que la vida plena es llegar a dedicarte a lo que quieres. No es nada fácil, hay que tener en cuenta que el 95% de la humanidad, por muy bien que llevas en tu contexto, en tu país, por ejemplo, no va a alcanzar el trabajo de sus sueños. Va a encontrar algo parecido, pero quizás no va a hacer 100% lo que quiera. Yo considero que lo tengo. Por lo menos estar a gusto con lo que estás haciendo. También para mí la plenitud de la vida es que seas lo suficientemente solvente, hablando de economía, para que te puedas permitir lo que te gusta. A mí no me gustan los grandes lujos, pero sí que me gusta que, si me puedo comprar una casa con unas características, voy a intentar buscar la opción más barata, pero en la que yo esté a gusto, y sobre todo porque a mí me gusta mantener mi casa. No la voy a comprar lo suficientemente grande para que yo no pueda limpiarla, porque me gusta limpiar mi casa. Y por supuesto, para mí, sé que esto actualmente no podría no ser la aspiración de cualquiera, pero encontrar a la persona con la que quieres compartir el resto de tus días me parece súper importante. Es algo que te construye también como persona, y creo que tener a alguien, pareja e hijos con quien te vayas a casar, y hijos a los que puedas mantener, te da una perspectiva de la vida en la que te vas a saber preocupar más por el mundo y por los demás que solo por tu propio ego. Hoy en día sé que el tema de formar una familia puede sonar un poco tabú en algunos contextos, pero yo, por suerte, he encontrado una persona con la que estoy conviviendo actualmente, y esa es mi aspiración con ella. Si no, yo no empezaría una relación. Entonces creo que esos un compañero pilares, de vida. exacto. Claro. Lo que veo en mis padres y lo que veo al final. Yo veo mis hermanas, cada una sus relaciones. Bueno, la relación de mi hermana Sonia es muy tóxica porque es con el atletismo y le trae muchas frustraciones también. Pero mis hermanas llevan una media de más de 10 años con sus parejas. Mis padres llevan saliendo 52 años. Mis amigos de mi cuadrilla
no conozco a nadie que no lleve con su pareja más de 20 años. Y somos todos más o menos de la misma edad, o sea que al final, bueno, 20 años creo que me estoy quedando corto, creo que son más, pero al final es un poco mi referencia también. Claro. Muy bien, muy bien. Pues estamos terminando un poquitín la entrevista tan maravillosa y tan agradable que estamos teniendo, pero nos gustaría que nos aconsejaras a alguien para hacer el próximo Experiencias Inspira. ¡Wow! Me pillas un poco en fuera de juego, vale. Vamos a pensar. A ver, yo te podría decir alguna... A nivel de pueblo, a nivel comarcal, a nivel nacional. O sea, alguien que realmente, si no es a corto, a largo plazo, podamos tenerlo aquí. ¿Crees que sería interesante para poder, bueno, pues traerlo a este espacio y que pudiera comunicar lo que quisiera? Vale, pues se me ocurre, lo que pasa es que no sé cuánto tiempo paré por Manzanares, pero tengo un buen amigo con el que, bueno, hace tiempo que no tenemos tanto contacto, pero es el típico con el que en cualquier momento que acudas va a estar ahí. Se llama Carlos Infante, o sea, un poquito mayor que nosotros, un poquito más joven que mis padres, quizás. Él es fotógrafo profesional, aparte de ha tenido muchas dedicaciones en la vida también, tiene una vida súper plena, hemos sido músicos juntos, es músico también. Se me olvidaba, pero su tío, no me acuerdo, Jesús, era músico y era vecino mío, y la primera guitarra que vi en mi vida fue la suya, y también el primero que escuché de cerca tocar un instrumento también fue de aquellas iluminaciones que tuve. Pues Carlos hoy en día, si no calculo mal, es fotógrafo por todo el mundo, se dedica a experiencias fotográficas, vende sus reportajes y aparte enseña fotografía. Me parece que sería alguien súper interesante. Tengo un primo, Germán, que es muy conocido, que es fotógrafo profesional, pero por no recomendar a alguien de mi familia y por salir un poco de ese confort, porque él ahora creo que estaba esta semana en Vietnam, puede ser, ha estado por África, pues sería alguien que sería muchas guay experiencias, conocerle. sí. Nos la apuntamos, Moisés. Pues, así que... Pues nada, la verdad es que te damos las gracias, ¿vale? Porque cumples el perfil completamente. Ojo que cuando creamos este espacio, no queríamos tampoco personas que hayan llegado muy alto. No, queremos personas que inspiren. O sea, pueden inspirar, en tu caso, o puede inspirar un panadero o una panadera. Sí, por supuesto. O sea, es decir, gente que realmente que es auténtica, que tiene íntegros sus valores, porque, claro, lo que nos ha quedado claro ahora mismo en esta entrevista es que tienes muy claro tus valores, y que esa es tu línea roja, ¿vale? Y muchas veces la gente joven eso no lo tienen tan claro, porque además incluso a lo mejor tampoco lo ven. Entonces bueno, pues eso. No podemos terminar sin que nos cante algo, nos toque algo. ¿Ah, sí? Claro. Pero además... yo estoy deseando, sí. Así que yo creo que sería un buen final para sí. este ratito tan agradable, ¿a que sí? Sí, por supuesto. Venga. Bueno, yo os cuento que aparte de yo pues compongo mis propias canciones, hago música country sobre todo, también un poquito de rock and roll, y trato estos valores de los que hablábamos. Es verdad que el contexto del country está muy relacionado con la vida rural y en lugares pequeños. Entonces, la canción que quiero presentaros se llama Small Town, trata sobre la vida en un pueblo como Manzanares, del cual hay muchas cosas que odiamos, pero no se nos suele enseñar lo que es el arraigo a la tierra, y estamos poco orgullosos. Hablabais de los adolescentes antes, yo hago un poco encuestas así a mano alzada en el trabajo, y ningún adolescente tiene la aspiración de quedarse a vivir en Manzanares, un lugar que tiene posibilidades ilimitadas. Así que, pues, muy bien, pues me parece maravilloso. Claro canción. Que sí. Vamos. Fíjate. Os hago una mitad, por ejemplo, para no cansar mucho. Vale. Venga. We were born as somebody who was strong in the light of the world.
For everyone who's up behind of their chin, who's ready to reap a time. This is a town where I hope someday I'll get with you. Gives me a chance. There is a house where we learn that life's not only about. This is a place where we learn not only about only fun. And everything you know about people like me is about happens in the correct type of heart. On the front of porch on the Saturday night, when it's here too, the music dance, everything you do, just working hard to take care of our mother and dad. Those stars back to take a chance. You really love this small town life. Qué bonito. Muchas gracias. Gracias.